presentes. Mi nombre es Juan José García. Yo soy residente de ortopedia y traumatología de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy vamos a hablar de hombro congelado. La idea de esta charla es al final podernos responder la pregunta de si la intervención quirúrgica es la solución a esta patología. Vamos a empezar con una frase que dijo Codman en 1934 cuando se refirió a esta enfermedad. Dijo que era una enfermedad difícil de definir, difícil de tratar y difícil de explicar desde el punto de vista de la fisiopatología. Los objetivos entonces que yo me tracé para esta charla fueron conocer la fisiopatología y la epidemiología del hombro congelado, realizar un breve repaso de las estructuras anatómicas que están implicadas en el hombro congelado y conocer las pautas del tratamiento de esta patología y cuál es el papel del manejo quirúrgico con base en la evidencia actual. Entonces, la primera dificultad que uno se encuentra cuando se enfrenta a este tema es que a lo largo de la historia se han dado muchos nombres a esta patología como contractura del hombro, hombro congelado, capsulitis fibrosa, capsulitis adhesiva, hombro rígido, periartritis escapulohumeral, y esto ha generado una dificultad ya que va a impactar la capacidad para usted conocer la literatura cuando hay tantos nombres distintos y va a dificultar pues el entendimiento de la misma, ya que cada nombre trata de explicar la fisiopatología según lo que su autor entendió. Entonces, para empezar, debemos tener muy claro, debemos tener una definición con la que vamos a trabajar, y esa definición fue la que dio la ACES en 2011, que se refiere a que esta va a ser una afección caracterizada por la restricción funcional del movimiento del hombro, tanto activo como pasivo, en el cual las radiografías de la articulación glenohumeral son esencialmente normales, excepto por la posible presencia de osteopenia o tendinitis calcificante. Cuando uno ve en muchos de los artículos, ellos dan definiciones que implican la presencia de alguna sintomatología puntual, la limitación en algunos grados puntuales o un porcentaje con respecto a la extremidad contralateral. Y ese cambio en la definición va a afectar también qué pacientes sí se clasifican o no como un hombro congelado, lo que va a afectar también la calidad de los estudios y la posibilidad de compararlos. A grandes rasgos lo vamos a clasificar el hombro rígido, o el hombro que pierde movilidad, como un hombro congelado, el primario y el idiopático, siendo el primario donde hay una causa usualmente de origen sistémico que se puede relacionar a la presencia del hombro congelado, y el idiopático donde no se encuentra ninguna causa que lo pueda explicar, pero el paciente igual lo desarrolla y cumple los criterios diagnósticos. Y la rigidez adquirida es aquellos en los que hay un antecedente claro postraumático o postquirúrgico asociado al desarrollo de la posterior rigidez del hombro. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el hombro congelado va a corresponder aproximadamente al 11% de las consultas por alteraciones en el hombro, va a afectar hasta un 5% de la población general, y en los pacientes que tienen diabetes mellitus, si bien no está muy claramente explicado por qué, va a afectar una población mucho más grande que puede llegar hasta el 36% de los pacientes. Va a ser más frecuente en mujeres, en algunos reportes llega hasta el 70% de los casos, va a ser más común entre los 40 y los 60 años, y de hecho va a ser muy raro que un paciente lo presente por debajo de los 30 años o por encima de los 70 años, y en esos casos se debería buscar un diagnóstico diferente al hombro congelado, y que si bien el hombro congelado es un diagnóstico usualmente de exclusión, en estos pacientes la consideración debe ser aún más fuerte. Va a ser bilateral hasta en el 20% de los pacientes, más frecuente en los pacientes diabéticos, y usualmente va a ser un compromiso asimétrico, no es muy raro que estén comprometidos ambos hombros al mismo tiempo. En cuanto a la anatomía, importante, debemos recordar que la articulación glenohumeral va a ser una articulación diartroidea multiaxial, va a comportar similar a una articulación de ball and socket, y vamos a tener que va a estar recubierta por una cápsula fibrosa que se va a insertar en el reborde glenoideo y en el cuello anatómico del húmero, y que va a tener unas zonas, unos engrosamientos que parten del complejo capsulolabral, que van a formar los ligamentos glenohumerales superior
medial e inferior con sus fascículos anterior y posterior. También es importante tener en cuenta la relación con los músculos del manguito rotador y, por ejemplo, también con el tendón del bíceps, que va a ser una de las importantes restrictores del movimiento y estabilizadores, y que el hecho de que esta cápsula esté formada por bandas que se entrecruzan, que se sobrelapan, le va a dar una mayor resistencia a los ángulos de movimiento extremos que puede realizar el hombro, y el hecho de que esta cápsula, de que esté en una articulación tan móvil, va a explicar por qué pues, no tiene limitación, sino cuando llega a los arcos de movimiento extremos. También es muy importante recordar que el hombro no solamente va a estar compuesto por la articulación glenohumeral, sino que hay otras articulaciones como la escapulotorácica, la cromoclavicular, que pueden estar afectadas y ser el origen de esa rigidez, que hay un plano subacromial subdeltoideo que también se puede ver afectado, la lesión del manguito rotador, y que la articulación con la gran movilidad que tiene no solamente se va a comportar como una articulación de ball and socket, sino que también se van a presentar traslaciones de de la cabeza humeral sobre la glenoides, y la alteración en cualquiera de estas estructuras nos puede generar una rigidez del hombro, una limitación de la movilidad. En cuanto a la fisiopatología, si bien no está claramente establecida, no hay un criterio claro o una historia clara de por qué se produce, lo que sí se ha visto es que en el tejido capsular, que va a ser donde principalmente se genera la lesión, va a haber una infiltración de leucocitos y mielocitos, va a haber un aumento en la concentración de fibroblastos, que luego se van a diferenciar a miofibroblastos, produciendo un aumento en la producción de colágeno, primero tipo 3 y luego al madurar tipo 1, que es el que va a producir esa contracción, esa fibrosis de la cápsula, y también va a haber un aumento de la vascularización asociada al proceso inflamatorio y de toda esa sinovia pues que va a estar hipertrófica. Vamos a tener que se ha encontrado la relación con algunas citoquinas como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento endotelial, y que se ha visto que hay una alteración en las metaloproteinasas, que son las encargadas de degradar ese colágeno, y un aumento en los inhibidores del tejido de esas metaloproteínas, es lo que nos estaría explicando parte de la fisiopatología, y que haría que sea similar a la enfermedad de Dupuytren, una enfermedad con la que se ha relacionado, pero aún pues no se dilucida por qué se producen estos cambios. Como factores predisponentes vamos a tener la edad, pacientes entre los 40 y los 60 años, la presencia de diabetes mellitus, los trastornos tiroideos, que van a ser tanto el hipo como el hipertiroidismo, cirugía cardiovascular como bypass o arteriografías, la implantación de un marcapasos de cuello como la tiroidectomía o la extracción de un ganglio, cualquier causa que produzca inmovilidad, enfermedades neurológicas como el Parkinson, pacientes que tengan algún tipo de lesión o de accidente cerebrovascular, el uso de medicamentos como el indinavir, el nefilnavir, la isoniazida, las fluoroquinolonas se han visto también implicadas, la hipertensión arterial como parte de ese proceso inflamatorio generalizado que es el síndrome metabólico, y también se ha intentado demostrar, aunque no ha sido muy claro en los diferentes estudios, la presencia de alteraciones o cambios en la personalidad y trastornos de ansiedad y depresión como factores predisponentes al desarrollo de un hombro congelado. En cuanto a la clínica, vamos a tener que hacer un cuadro usualmente insidioso, se va a presentar en el transcurso de semanas a meses, va a empezar generalmente con una interrupción del sueño, el paciente refiere una incomodidad y luego presenta dolor, va a tener una disminución que va a ser muy importante tenerlo en cuenta y que va a ser el diferencial con otros diagnósticos de los arcos tanto pasivos como activos, y van a estar disminuidos los arcos de movimiento en todos los planos. Para el diagnóstico vamos a requerir siempre una radiografía de hombro, siempre en una AP y una axial, para descartar causas secundarias que nos puedan estar generando esa rigidez, como artritis, una fractura, una mala unión de una fractura antigua, la presencia de osteonecrosis o una luxación posterior crónica. La radiografía, recordemos, debe ser siempre completamente normal, lo único que debemos observar es osteopenia, que va a estar asociada al desuso por el dolor y la limitación que tiene el paciente, y a todo el proceso inflamatorio
que ya les mencionaba. La resonancia magnética nuclear no está indicada de rutina, usualmente la vamos a solicitar solamente cuando haya una sospecha de que no sea un hombro congelado, sino que estemos pensando en una lesión del manguito rotador o en una neoplasia, y vamos a tener como hallazgos diagnósticos de esta patología un engrosamiento de la cápsula mayor, que veamos una cápsula mayor a 3 milímetros, o un engrosamiento del ligamento curacomeral mayor a 4 milímetros, y un engrosamiento de la fosa axilar de la cápsula y el adenoide a nivel de la fosa axilar, que puede ser mayor de 5.5 milímetros, y ya estaríamos hablando de diagnóstico por resonancia, pero no va a ser de rutina. Otros exámenes que se han intentado utilizar han sido la ecografía, la artrografía, la artroresonancia y la gamografía, pero se ha visto que no son útiles para el diagnóstico, no se deben utilizar de rutina. Hay otros exámenes complementarios como las radiografías cervicales, que si sospechamos que el paciente pueda estar teniendo una radiculopatía a nivel de C5, C6 o C6, C7, que sea el origen de su dolor y de su limitación funcional, estaría indicado solicitarla. En cuanto a la historia natural de esta enfermedad, tenemos que históricamente se ha definido como una enfermedad autolimitada que va a tener una resolución a 2 a 3 años, y que antes se decía que la mayoría de los pacientes tenían una resolución completa de los síntomas, pero se ha visto en los estudios más recientes que hay un porcentaje considerable de pacientes, entre el 40 y el 50%, que van a quedar con dolor residual y rigidez residual, usualmente objetivos, pero que cuando se mira van a ser limitaciones leves y que no van a impedir pues, la funcionalidad del paciente en su día a día. ¿Qué pasa? Los pacientes usualmente van a querer una mejoría rápida, van a consultar esperando solucionar su dolor y su limitación funcional, y no van a tener la disposición para esperar 2 a 3 años sin ningún tipo de manejo para ver si la enfermedad resuelve sola. Se han descrito también históricamente unas fases clínicas de enfriamiento, que sería la fase inicial, los primeros 6 meses, donde va a haber mucha inflamación, el dolor va a ser grave, una segunda fase donde ya el dolor va a disminuir, pero la limitación funcional va a aumentar, y una tercera fase donde ya se va a empezar a producir una resolución tanto del dolor como de la limitación funcional. Se ha visto que en estos pacientes estas tres fases no tienen un sustento muy marcado en la literatura donde se sacaron inicialmente, y muchos autores han tratado de escribir modelos con 2 fases, con 4 fases, con 0 fases, pero tanto en los artículos clásicos como en los artículos más recientes, estas 3 fases son las que más se utilizan y las que mejor explican el desarrollo natural de la enfermedad. Se ha tratado también de hacer una clasificación por artroscopia. Mediacer habló pues, de la sinovitis, que en el estadio 1 sería una sinovitis eritematosa leve, en el 2 una sinovitis aguda con adherencias en los pliegues del revestimiento sinovial, en el 3 una maduración de las adherencias con sinovitis menos reactivas, y en el 4 ya no habría sinovitis, sino que se presentarían unas adhesiones crónicas. Es muy importante tener en cuenta que si bien esta clasificación también es muy utilizada, en muchos de los estudios que han evaluado esta patología por artroscopia no se ha logrado identificar la presencia de adhesiones. Entonces no es un hallazgo que se encuentre en todos los hombros congelados, por lo que muchas veces esta clasificación no es utilizada. Cuando ya pensamos en darle un manejo a nuestro paciente, vamos a tener 2 grupos grandes de tratamiento: un manejo no quirúrgico y un manejo quirúrgico. El manejo no quirúrgico entonces va a ser el manejo indicado inicialmente para todos los pacientes, independientemente de la causa del hombro congelado, y va a estar compuesto principalmente por medicamentos orales como los esteroides y los AINES, medicamentos inyectados como los esteroides y el ácido hialurónico, procedimientos como la distensión capsular, y procedimientos para manejo del dolor como los bloqueos analgésicos interescalénicos o supraescapulares. Es muy importante tener en cuenta que cualquiera de estos puntos del manejo no quirúrgico debe estar siempre acompañado de la terapia física, de un proceso de educación al paciente sobre su patología, la respuesta al tratamiento,
el tiempo que se va a demorar, los síntomas y mucha paciencia, ya que ni nosotros ni el paciente nos debemos desesperar cuando estamos manejando esta patología. Entonces, hablando de los medicamentos, vamos a tener que los AINES nos van a ayudar a controlar el dolor, van a tener un efecto antiinflamatorio en esas primeras fases de la enfermedad, va a mejorar los arcos de movimiento y vamos a tener algo similar con los esteroides orales, mejoría del dolor, principalmente va a ser una mejoría muy marcada, pero va a ser a corto plazo, entre 3 a 6 semanas, y van a presentar a estos pacientes, si se hace una suspensión abrupta del tratamiento, un efecto de rebote donde el paciente va a tener mayor dolor y mayor limitación funcional. El objetivo de estos medicamentos va a ser que el paciente tenga un mejor control del dolor, una disminución del proceso inflamatorio, que tenga mayor tolerancia al ejercicio para que pueda realizar una adecuada fisioterapia. Cuando vemos entonces la evidencia de este tipo de tratamientos, tenemos que no hay ningún RTC que soporte el uso de los AINES, no se han evaluado pues, de forma consensuada en la literatura, pero como por su mecanismo de acción siempre están indicados, los esteroides cuando se comparan con el placebo, vamos a tener que a largo plazo no va a haber una diferencia importante, no hay una dosis estándar de esteroides establecido y hay que tener mucho cuidado con el efecto de rebote que puede empeorar los síntomas y limitar mucho más al paciente. Cuando hablamos entonces de los esteroides inyectados, vamos a tener que hay varias opciones. Los esteroides intraarticulares, una inyección guiada por fluoroscopia o por ecografía, los esteroides extraarticulares en el espacio subacromial o en el intervalo de los rotadores, y una combinación de estas técnicas. Lo que vamos a lograr con estos esteroides inyectados va a ser una mejoría del dolor, una mejoría de los arcos, también va a ser una mejoría a corto plazo, y no se ha visto pues claramente que haya una diferencia entre una de las técnicas en lo que se refiere pues a las indicaciones de tratamiento. Cuando uno revisa la evidencia, entonces vamos a ver que el esteroide inyectado, si bien va a tener una mejoría inicial en los pacientes, cuando se compara con placebo a largo plazo, el desenlace va a ser el mismo, que cuando hablamos de la vía, si se va a utilizar es mejor inyectado que oral, y es mejor los esteroides orales que los AINES, y que cuando tratan de comparar la inyección intraarticular versus la extraarticular, se ha visto pues que los resultados son contradictorios. En algunos estudios la intraarticular muestra ser mucho mejor, en otros muestra que no hay diferencia y en algunos refieren que la mejor opción es hacer una técnica combinada, pero realmente pues no hay una literatura consolidada al respecto. En las dosis, entre utilizar dosis altas de 40 miligramos o 20 miligramos, tampoco se ha visto que haya una diferencia importante. La distensión capsular, que sería otro procedimiento, que sería la ruptura por inyección de fluido en la cápsula, inyectar fluido, presión, hasta que el fluido se extravase, mostrando pues que hay una ruptura de la cápsula, estaría indicada en pacientes menos sintomáticos. Usualmente esta técnica va a estar combinada con la inyección intraarticular de esteroides y la manipulación bajo anestesia. Estos pacientes van a tener una mejoría a corto y a mediano plazo de su sintomatología. En cuanto a la evidencia de esta técnica, como siempre se utiliza combinada con la manipulación y con la inyección de esteroides, va a ser muy difícil estimar su efecto individual. No hay claridad de si realmente sirve o no. Hace algunos años se estuvo utilizando mucho, pero ahora ha caído un poco en desuso y se ha visto que puede ser un potenciador de otras terapias como la inyección de esteroides y la manipulación y la fisioterapia a corto plazo, pero que a largo plazo pues no va a tener efectos importantes. Otras opciones de tratamiento que tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico, ha mostrado algunos resultados prometedores, pero la evidencia realmente es poca y muchas veces también se utiliza combinado con esteroide y con terapia física, por lo que es difícil ver cuál realmente es su impacto individual. La calcitonina como analgésico antiinflamatorio, desde el punto de vista de sus propiedades y de la fisiopatología, tendría una utilidad en el control del dolor, pero también tiene poca evidencia, y la acupuntura y las ondas de choque, si bien han mostrado algunos resultados favorables, cuando se combinan con otros manejos no tienen indicación como manejo único, y la evidencia pues que la soporta realmente es de mala calidad. La terapia física va a ser entonces el complemento fundamental a todos los tratamientos. Vamos a tener muy importante para la terapia física, vamos a requerir un paciente que esté educado, que sea consciente de su enfermedad, que esté comprometido con el tratamiento,
conservador, que sea un paciente constante para la realización de la terapia física y que entienda que los resultados no van a ser inmediatos, que tenga paciencia con el manejo. Hay múltiples modalidades en casa, grupales, que el paciente las haga solo, que sean dirigidas por un fisioterapeuta, que lleguen a los arcos extremos de forma forzada, que se maneje en los arcos sin dolor. Lo que se ha visto es que lo más importante es tener un paciente con dolor controlado que tolere la terapia, que no se llegue durante los ejercicios a los arcos dolorosos porque el paciente va a tener una peor tolerancia y una peor adherencia a la fisioterapia, y explicarle al paciente que la mejoría va a ser lenta, pero va a ser constante si es juicioso con el tratamiento. Algunos ejercicios que el paciente puede realizar en casa para trabajar la flexión anterior del hombro, la rotación interna y la rotación externa, son bastante sencillos y los puede hacer el paciente solo, y son de los que mejores efectos han logrado en la recuperación y rehabilitación de los pacientes. Muy importante entonces tener en cuenta que entre más educado, más consciente y más claras tengamos las cosas con el paciente va a tener menos frustración al no ver una mejoría inmediata de su patología, y va a entender que esto es un proceso que va a ir mejorando de forma gradual. El manejo quirúrgico, entonces vamos a tener tres opciones grandes: la manipulación bajo anestesia, la liberación capsular abierta y la liberación capsular artroscópica, que van a estar indicados cuando hay una falla del manejo conservador. Falla del manejo conservador, entiéndase, un paciente que realizó mínimo 9 meses de una terapia juiciosa, un manejo juicioso con medicamentos, con buen control del dolor, y que no ha presentado mejoría o que ha presentado empeoramiento de sus síntomas. Para esto vamos a tener entonces que la manipulación bajo anestesia va a ser la primera opción. Debe hacerse siempre luego de la fase 2 del desarrollo de la enfermedad. Mínimo 6 meses de un manejo no quirúrgico apropiado, idealmente 9 o 12. ¿Sí? Debe realizarse bajo anestesia general para que el paciente tenga un bloqueo motor completo, y usualmente está indicado dejar un bloqueo analgésico en el postoperatorio para que el paciente tolere la movilización, tolere la terapia y no se produzca un proceso de cicatrización luego de la manipulación. En este orden de ideas también se puede combinar, o se combina usualmente, con la inyección con esteroides intraarticulares, precisamente para tratar de controlar ese proceso inflamatorio luego de la manipulación, tratar de retrasar ese proceso de cicatrización. ¿Cómo se realiza? Entonces, la técnica indicada para tratar de realizar esta manipulación de la forma más segura posible es a través de la paradoja de Codman, donde se realizaría la movilización como lo muestra el dibujo. Lo que vamos a tratar de evitar ahí es hacer un torque rotacional que pueda llevar a fracturas a nivel del húmero, y con este movimiento estamos logrando una rotación inducida de 180 grados con una tasa baja de complicaciones. Se han descrito complicaciones como la fractura humeral, las fracturas glenoideas, la lesión del labrum, la lesión nerviosa por tracción del nervio axilar, las luxaciones anteriores y posteriores y las lesiones extensas del manguito rotador. Pero cuando se realiza una técnica adecuada y cuando se escoge bien el paciente, es decir, evitar pacientes que tengan diabetes mellitus, que tengan una mala calidad, o sea, que los predisponga a fracturas humerales con traumas de baja energía, se dice que estas complicaciones son menores del 1%. En cuanto a la liberación capsular artroscópica, tenemos que es el procedimiento que es más popular en este momento, que es del que más se está hablando. Tiene algunas ventajas: que se permite una confirmación diagnóstica de la patología, permite una liberación controlada, mucho más controlada y con menos riesgos inicialmente que una movilización bajo anestesia, que puede detectar y tratar a su vez lesiones asociadas como rupturas del manguito rotador. Y vamos a tener dos tipos grandes de liberación: una liberación anteroinferior, que es la clásica, y una liberación pancapsular de 360 grados, que incluye la liberación posterior-inferior, que sería pues como la técnica un poco más novedosa, que se refiere que da unos mejores arcos de movilidad, una mejor liberación capsular, y que si se realiza bien no tiene el riesgo pues de hacer una lesión
del nervio axilar, que es lo que tratan de evitar aquellos que solamente realizan una liberación anteroinferior. Aquí tenemos pues unas imágenes de luego de realizar una liberación artroscópica, se hace una verificación de los arcos de movimiento y si se observa alguna limitación se puede nuevamente realizar una liberación controlada por artroscopia en la zona donde se identifique la limitación. El manejo posoperatorio va a ser muy importante. Vamos a necesitar siempre un bloqueo interescalénico supraescapular para la analgesia, dejar establecida una analgesia multimodal para el manejo en casa, iniciar la fisioterapia de forma inmediata. Muchas veces en el medio hospitalario se debe dejar a los pacientes hospitalizados hasta 5 días con un catéter interescalénico para que toleren la fisioterapia y evitar que se produzca una rigidez temprana. Siempre educar al paciente y dejarle al momento del alta un plan de ejercicios en casa y muy claro que el paciente debe evitar el uso del cabestrillo en el posoperatorio, incluso para dormir, para evitar que el hombro vuelva a quedar rígido en una posición de aducción y rotación interna. La liberación capsular abierta actualmente es poco utilizada, va a tener una recuperación más prolongada por los abordajes y realmente tiene resultados menos predecibles en cuanto a la cicatrización y la recurrencia de rigidez. Va a estar indicada cuando hay cuadros recalcitrantes, cuando hay tejidos extraarticulares que sean la causa de la rigidez o de la limitación del movimiento del hombro, como compromiso a nivel del ligamento coracohumeral y el intervalo rotador. Cuando miramos históricamente la comparación de distintos estudios del manejo quirúrgico versus el conservador, vamos a ver que los resultados varían, algunos muestran que no hay diferencia, algunos muestran que es un poco mejor la liberación artroscópica contra los medicamentos inyectados, y así sigue, pues incluso los artículos más recientes que ya hablan más de los procedimientos artroscópicos, pero que es un poco preocupante que tienen tiempos de seguimiento muy cortos, a 5 o 6 meses, para demostrar la gran mejoría con la liberación artroscópica y que muchas veces van a tener tiempos de manejo conservador antes de la indicación de la cirugía tan cortos o menores a 3 meses o menores a 3 meses, e incluso algunos artículos ni siquiera refieren cuánto tiempo de manejo conservador tuvieron los pacientes. Entonces, vamos a encontrarnos con unos problemas con esos resultados de los estudios. Uno, lo que mencionábamos desde el principio, que hay una falta de una definición clara y unas subdivisiones claras de la patología que se apliquen de forma universal, que se van a combinar pacientes y manejos de una forma, digámoslo, muy aleatoria. Muchos estudios sacan a los pacientes diabéticos por clasificarlos de otra forma. Muchos estudios sacan a los pacientes que tienen causas secundarias, otros los incluyen de forma indiscriminada. Entonces eso dificulta tener claro pues qué grupo de pacientes se beneficia de un tratamiento. Y lo otro es que, como vimos, también va a haber mucha combinación de manejos, entonces es difícil interpretar qué manejos realmente son beneficiosos para el paciente. Y muchas veces vamos a encontrar estudios bien realizados que dan resultados muy distintos, precisamente porque los pacientes que se incluyen no son pues poblaciones bien determinadas. A pesar de esta evidencia que no es clara a favor del manejo quirúrgico, se están realizando actualmente muchas más liberaciones artroscópicas, se da menos tiempo al paciente para realizar un manejo conservador adecuado, se educa menos al paciente, porque el paciente muchas veces llega con la idea de que se tiene que operar para poderse aliviar porque lo leyó en internet. En resumen, se tiene mucha menos paciencia para el manejo adecuado de esta patología. Entonces, por eso, esta propuesta de manejo que saca la Academia Americana el año pasado va a dirigir el tratamiento a grandes rasgos en que durante la primera fase y la primera mitad de la segunda fase, lo que estaría indicado es un adecuado manejo conservador con AINES, esteroides orales, terapia física y el uso de esteroides intraarticulares. Y durante la segunda fase, durante la segunda mitad de la segunda fase y la tercera fase, el paciente o va a presentar una mejoría y debe continuar su manejo conservador hasta la resolución de la enfermedad, o no va a presentar una mejoría luego de 9 meses de un tratamiento conservador adecuado
que este paciente podría ser candidato a una liberación capsular o a una movilización bajo anestesia como tratamiento, pues, pero luego de haber hecho un manejo juicioso. Entonces, para tratar de responder la pregunta con base que nos habíamos hecho al principio, si era la intervención quirúrgica la solución, con base en la literatura y en la evidencia actual pues, que revisé, la respuesta sería que no. Hay algunos resultados prometedores en pacientes en los que ha fallado el manejo conservador en pacientes difíciles, pero faltan estudios bien diseñados que le digan a uno con claridad qué pacientes sí se benefician de la cirugía, y también falta un seguimiento a largo plazo, porque muchas veces los resultados son muy buenos a corto plazo, pero luego del año, a los 2 años y a los 5 años, los pacientes se van a comportar exactamente igual que los pacientes que no se les hizo ningún manejo quirúrgico, sino que se les hizo un manejo conservador adecuado. Como mensaje entonces para llevar a la casa, vamos a tener que la mayoría de los pacientes, pues más de un 90%, con paciencia y educación van a responder adecuadamente a un manejo conservador del hombro congelado, que debemos conocer la evolución natural de la enfermedad para no tomar decisiones apresuradas y llevar al paciente a manejos agresivos cuando aún está en la fase inflamatoria de la enfermedad, que el manejo quirúrgico está indicado y tiene beneficios en los pacientes que recibieron un manejo conservador adecuado y por un tiempo prudente, sin alcanzar una mejoría, que sería un poco menos del 10% de los pacientes, y que una relación médico-paciente adecuada, buena educación, diálogo y mucha paciencia van a ser herramientas indispensables al momento de enfrentarnos a esta patología, que no podemos ser como el doctor Nick Riviera, que si el paciente llega pidiendo cirugía, lo programemos pues para un procedimiento quirúrgico solamente porque el paciente tiene afán de recuperarse, que muchas veces ese afán no va a llegar a ninguna mejoría inmediata de los síntomas.